Hello, hello. Buenas noches. Today is Spanish Tuesday. So today I'm going to be talking to all the Hispanic people around the world, not only in South America or the United States, or about hunting in Latin America. My guest doesn't speak English, so my show tonight is in Spanish. Hola a todos. Hoy es martes de español. Y como saben, hoy tengo un invitado especial y vamos a hablar de la cacería, recarga y por qué en Latinoamérica la cacería es un tabú. Mi invitado de hoy en día, su nombre es Pablo Brizuela y él está conectado directamente desde Argentina. Vamos a darle un buen saludo a Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Sabes que la cacería, por ejemplo, en Latinoamérica, hasta por decir España, tiene un tabú muy grande y a veces yo creo que es más por el poco entendimiento que hay sobre el tema. Porque si nos podemos dar cuenta, de hecho, hubo una chica que era muy famosa en España que lamentablemente cometió Entendido. suicidio por el acoso Todo que en las redes el- sociales obviamente le tenían a ella. Y a finales de cuentas yo me pongo a pensar, bueno, pero esta gente que habla tan mal de la cacería, ¿será que no comen carne, no? ¿Qué opinas tú al respecto? Eh, sí, mira, acá nosotros tenemos una ciertas costumbres. La cacería para nosotros, si bien hay gente que no la practica, y hay mucha gente que tiende a ponerlo como que es algo malo. Pero obviamente que la cacería es lo que nos dio sustento a través de la evolución humana. Exactamente. Hoy en día se divide en la cacería que se usa deportivamente por un trofeo, para colgarlo en la pared y bueno, hacerlo, eh, como la palabra lo dice, un trofeo. Uh -huh. Y después está, nosotros cazamos y consumimos la carne. Una de las ventajas que por ahí no se considera, no se tiene en consideración, es que todo lo que sea carne eh, De de casa. caza, ya sea ciervos, chanchos, son carnes en su mayoría muy magras, son muy buenas para la salud, en sí no tienen eh, ningún tipo de conservante, porque obviamente es un animal salvaje, Y no no está tienen tampoco tantos hormonas. Hoy en día que tal cual. estamos en una onda de salud, de comer saludable, yo a veces me pongo a pensar un ejemplo, por hablar un poquito más así, más allá del tema. Eh, si tú te pones a dar cuenta, hasta la carne que compras en el supermercado, cómo esos animales viven, cómo esos animales, qué tipo de alimentación La llevan. alimentación que tienen, tal cual, porque esos son animales que son comerciales. Entonces la idea es que el animal tiene que ser gordo, grande y lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que las empresas que eh, los producen les rinda económicamente. Vos acá es todo lo contrario, uno hace una cacería, invierte tiempo, obviamente dinero, porque bueno, obviamente que el deporte que uno utiliza armas es muy caro Claro. en este país y en casi toda Latinoamérica es un deporte tener armas que es muy caro. Y aparte, bueno, nosotros acá en muchos países de Sudamérica tenemos el problema de los insumos y que no es muy difícil conseguir muchas cosas, que por ahí ustedes allá simplemente yendo a una armería lo podés adquirir. Acá tenemos que ver a través de un importador Uh o -huh. comprarlos nosotros mismos y tener que esperar las semanas que nos obligan por la distancia que traemos las cosas. Entonces para nosotros por ahí es más complicado y el que está en el tema es por pasión, no es, acá no hay una cuestión, si bien hay gente que vive de esto económicamente, Claro. pero la gran mayoría es por gusto propio, por pasión. Yo lo Una, heredé de mi padre y se lo pasé a mis hijos. Una pregunta. ¿Por qué tú crees que es la razón? Bueno, como dices tú, muchos lo hacen por pasión, ¿verdad? Pero hay que también dejar bien claro que el cazador como tal caza pues para comer. I mean, lleva esa carne a su casa o simplemente la dona para otras personas que la quieran.
Bueno, en mi caso personal yo lo he hecho, he donado en otros tiempos. En mi lugar de residencia me dio la posibilidad de donarla, hablé con unos lugares y me la aceptaron. Eh, de hecho, como te contaba el otro día, hace poquito tuvimos el cumpleaños de un amigo Ujú. y él me propone, me dice, ¿tenés carne? Sí, tengo el freezer con ciervo, con jabalí. Bueno, me dice, ¿podemos hacer jabalí? Bueno, él compra comida, hace comida, pero entre eso hace el costillar, el asado, Ajá. como se dice acá, de jabalí. Ok. Obviamente que esto fue un cumpleaños de una familia completa. eh, y bueno, todos comieron, todos muy contentos con lo que habían Deliciosa comido, estaba muy la rico. comida. Todos hicimos el famoso aplauso para el asador, que es muy común acá. Ok. Y obviamente que tanto no a la parte masculina de la reunión, sino a la femenina, las Ujú. señoras y hijos de todo, cuando se le mostró, yo tenía, de cuando había cazado ese animal en cuestión, de donde había salido ese costillar, mostré la foto. Hello, hello. Obviamente, en ese Ajá. momento hubo todos se miraron extrañados, pero bueno, no les quedaba otra que seguir aceptando porque minutos antes habían dicho que estaba muy rico. Entonces Claro. quedaba mal que dijeran, no, no. Entonces eso por ahí es parte del prejuicio que hay sobre la cacería, como que la carne es diferente. O sea, sí es diferente, pero no hacia lo malo. Tranquilamente uno puede comer, ya sea de un chancho criado en un corral, con alimento, alimento balanceado, con Claro. vacunas, con todo. Lo mismo un jabalí que uno va a cazar. Exacto. Obviamente se le hace estudios por cuestiones de que el animal, por ser salvaje, no tenga ninguna enfermedad, pero no ¿Y, hace a la diferencia. y qué dijeron entonces cuando se enteraron de que no era un Obviamente, chancho cualquiera, obviamente sino no, un no jabalí? pudieron, y sí, obviamente es muy común que se queden sin palabras, porque obviamente que el hecho de que unos minutos antes hayan dicho que era riquísimo, que estaba muy buena la carne, y después por el simple hecho de que no era un animal criado en un corral, no le quita méritos, ya sea Claro. al asador que muy bien lo hizo, como así tampoco a la carne y al sabor que tiene la carne. Pero bueno, eso es parte del prejuicio que hay acá, de que porque vos vas y matás los animales, acá es muy común Pero que los... y cómo se come la carne del supermercado que compran? Claro, tal cual. Nosotros acá por ahí particularmente tengo esa forma de contestar porque muchas veces te acusan de cosas pero sin fundamentos. Entonces yo termino con una frase muy simple que es preguntarle que si ellos comen asado, comen churrasco, todas las comidas, que acá somos de comer mucha carne, termino diciéndole, bueno, ¿vos qué pensás? Que las vacas y los pollos que vos te comes en los asados los fines de semana se suicidan. Porque si vos me criticás a mí que yo mato al animal cazándolo, pero bueno, ahí entra también la ética del cazador. Uno, Por por supuesto. ética, debe darle una muerte lo más rápida y Posible. Un tiro posible. efectivo. Indolora no, porque bueno, obviamente uno no hay muerte indolora, pero sí lo más rápido posible. He tenido por cuestiones de la vida, he trabajado manejando camiones de carnicerías y he entrado a un frigorífico y he visto lo que hacen con las vacas, cómo se faena, y Ujú. la verdad que es impresionante. Entonces, por Now, ahí mucha gente, por claro. desconocimiento, es que hace esos prejuicios. Ahora, Pablo, hablemos un poquito de la cacería como tal. Por ejemplo, en Argentina, ¿qué tipo de cacería particularmente o te gusta hacer? Yo practico solamente caza mayor. Ok, Acá está la casa mayor, la casa menor. Todo lo que es menor es pelo, perdón, pluma ok. y algo de pelo como vizcachas y roedores que hay acá.
Se diferencian, y qué tipo de, por ejemplo, armas y calibres usas y cómo? Porque una bueno, cosa es lo que le voy a decir a los que nos están viendo ahora, que tú pues te especializas también en la parte de la recarga. Entonces yo claro, creo que ese es yo un tema hago interesante. tal cual. Nosotros acá, eh, primero, con respecto a los calibres, en arma, en casa mayor, hay restricciones de calibre. En casa menor, no hay un mínimo porque se puede cazar con una carabina 22, porque Ujú. los animales son muy pequeños. Entonces no hay una reglamentación muy estricta en cuanto a los calibres. En la casa mayor sí. En la casa mayor tiene que ser, el calibre de la punta tiene que ser mayor a 6 milímetros para Ujú. considerarse apto para la casa mayor. No se Okay. permiten, por reglamentación de este país, armas semiautomáticas, tanto en los cotos, obviamente en un campo privado, uno en la privacidad de su propiedad Claro. hace otras cosas, pero en cotos de caza no es permitido acá. Y que, por ejemplo, ¿qué tipo de calibre o qué calibre utilizas para ciervo o lo que llamaríamos acá o un venado, por decirlo así? Nosotros acá tenemos los Axis, Ujú. ciervo colorado, Ok. que son los más grandes, el ciervo dama, el guasuncho, que es un ciervo del ciervo, Ah, perdón, el ciervo de pantano, que ese está en peligro de extinción, hay muy poquitos, y los antílopes de la India. ok. Esos son los ciervos que hay acá, que es la posibilidad de cazar. Dentro de lo que es legalmente cazarlos, están todos con ciertas cantidades para cada temporada. Las temporadas van cambiando, cambian las fechas. Y después, bueno, tenemos, por ejemplo, el chancho, acá tenemos el jabalí europeo que fue ingresado, Ujú. y después hay una mezcla que acá se le llama el chancho cimarrón, Ok. que es la mezcla de los chanchos domésticos, que por algún motivo han agarrado Mm. el campo y se han hecho salvajes. Eso Ok. nosotros le llamamos el cimarrón. Esos, por una cuestión de reproducción del animal, son plagas. Están Ok. considerados plaga en muchos lugares, así que de hecho la cacería es libre durante todo el año. Ok. Después los colorados no. Igualmente, igual pasa acá en los Estados Unidos, hay hay ciertos animales que a cierta época cuando hay sobrepoblación, pues obviamente también son considerados Claro, plagas. ¿Y tal qué cual. calibre? Háblame un poco más del calibre, porque recuerda que tenemos el tiempo limitado. Quisiera... Bueno, mira, el calibre, acá el calibre más popular es el 308 Ok. Winchester. Ujú. Eh, Después son todo lo que es rango 30, 308, es lo más utilizado acá. Ok. Después hay gente más especializada, ya sea que son tiradores deportivos o hacen cacerías en condiciones de long range. Por Ujú. ahí puede ser de que utilicen calibres un poquito más sofisticados o específicos. Por Ok. ejemplo, yo soy usuario del 300 Remington Ultra Magnum. Obviamente es un calibre con mucha potencia Sí. para este tipo de cacería, pero bueno, como a mí me gusta practicar long range, el arma la adquirí y la optimicé para la parte deportiva que me gusta y bueno, eventualmente voy a cazar con él, pero bueno, demasiada potencia también te limita mucho en cuanto eh, a las distancias donde se caza, donde se tira y demás. Claro. El 308 es el calibre El más 308 de utilizado. por sí es uno de los calibres más populares, bueno, a nivel mundial. Es más fácil de conseguir los componentes, hasta la munición, hasta cierto punto, pero también es muy versátil y en el tiro largo también. Entonces me imagino que por Tal eso cual. mucha gente les Sí, gusta. sí, acá porque también es parte del calibre que utiliza las Fuerzas Armadas. Ujú. Por ende, también la gente tiene acceso a munición de índole militar, de especificaciones militares, y por lo tanto eso ayuda a que sea un calibre muy popular. Ok. Y cuéntame un poco de la... Nosotros estuvimos conversando un poco por teléfono y me hablabas de el tipo de las restricciones en la recarga.
que hay no solamente en Argentina, pero también en otros países. Me en otros explicabas que países, también, tal por cual. ejemplo, en Bolivia, que es casi imposible que una persona pueda tener un Tal cual. rifle si Nosotros tiene que ser acá, solo calibre 22. claro, tal cual. Nosotros acá, por ejemplo, nuestros vecinos uruguayos, he hablado con gente del grupo que yo tengo en Facebook de recarga y optimización. Ellos, por ejemplo, no pueden tener acceso a calibres Magnum, solamente calibres estándar. Pero bueno, obviamente que también uno se da cuenta que más allá de los países en Latinoamérica, siempre ya sea cualquier tipo de gobierno que está de turno, Uh -huh. tiene esas cosas que por ahí no se entienden. Porque, por ejemplo, ellos no pueden tener calibres Magnum, pero en el país de ellos se puede conseguir fulminantes LAR rifle Magnum. Ok. Entonces, ¿cómo tienen un insumo para algo que no pueden tener? Uh Vos no -huh. podés cargar un calibre estándar en ciertas Exactamente. condiciones, sí, pero es medio complejo. Entonces, por ahí tienen acceso a cosas que no tienen, por ahí, razón de ser. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos el problema de no tener pólvoras. Mm. Las pólvoras nacionales son muy pocas y ¿Y de de calidad? cierto que la calidad es un rango medio. El problema es Okay. que no hay de diferentes grados de quemado. Oh, Entonces claro, nos por diferentes limita, calibres. exactamente, nos limita los calibres que podemos cargar. Por ejemplo, en mi caso personal, el 300 Remington Ultra Magnum es un calibre que por el tamaño de la vaina, la capacidad que tiene la vaina, es prácticamente imposible cargarlo con pólvoras nacionales y de hacerlo no vas a obtener jamás las velocidades normales del calibre. Entonces, por eso acá la recarga, a ver, yo siempre diferencio que la recarga es muy importante entre la recarga propiamente dicha y la optimización de munición. La recarga de munición es cuando el usuario lo que pretende es igualar las prestaciones de cualquier bala factory, de cualquier marca. Cuando uno optimiza, trata de superar esa munición factory. Entonces, Eso, por eso, ponerlo de esta manera, la munición factory, que en este caso es la munición que el mercado le brinda a los usuarios, es una munición estándar. Obviamente no estamos hablando de extrema o alta calidad y ahí es cuando viene la recarga, donde empiezas tú a... Y no solamente eso, Pablo, pero también de acuerdo al rifle, al cañón. claro, el paso de estría y todo. Nosotros, por ejemplo, acá es muy común que uno lo primero que hace es medir freeboard, eh, tomar medidas de recámara, de garganta. O sea, cuando uno optimiza, lo que está haciendo es como cuando uno va a comprar un traje. Está haciendo algo a la medida de la herramienta que está utilizando, que en este caso es el arma. La munición tiene que entrar como quien dice, como un guante. Entonces, por eso se utiliza un montón de herramientas para eso, que no es lo mismo que la recarga, que lo único que se hace es tratar de igualar a un menor costo la performance de la munición factory. Por eso la optimización es un proceso mucho más tedioso, mucho más Claro. tedioso en el caso de que son muchos más pasos, hay que tener muchas más consideraciones y mucho más equipo, obviamente. Y paciencia, Tal cual. porque va desde el proceso de desarmar, medir, cortar. Tal cual, espesores de cuello, usar die con bushing, o sea, hay mucha herramienta hoy en día, se ha mejorado mucho, se ha avanzado mucho en cuanto a herramientas para buscar la tan ansiada uniformidad. Lo que Es lo que, nosotros en la optimización buscamos es la uniformidad, que todos los tiros, en teoría, pasen por el mismo agujero o claro. lo más cerca posible uno de otro. Entonces, para llegar a esa tan ansiada uniformidad, bueno, tenemos que invertir en equipo, insumos y bueno, tratar de poner, obviamente que todo lo que sea optimización es prácticamente casi todo manual. No hay Sí. máquinas automatizadas o progresivas para lograrlo. Tiene que ser todo manual.
Para los que nos están viendo ahorita, que por lo menos los que son de Argentina, o los que nos van a ver en las próximas horas este video, ¿qué se necesita si ellos quisieran ir de cacería? ¿Hay ciertas licencias? ¿Hay que tener una licencia de Tenés que sacar cazador? un permiso, el permiso de caza de cada provincia. Ok. Acá, como el Estado, como ustedes se dividen en estados, Ujú. nosotros nos dividimos en provincias. Ok. Cada provincia tiene una legislación al respecto y unos costos para sacar licencias, ya sea de Ok. caza mayor, de caza menor o hasta de pesca. Ok. Por lo tanto, uno tiene que acercarse a fauna y cumplimentar todos los requisitos que son muy básicos, pagar el arancel obviamente, y normalmente en casi todos lados las licencias son por año calendario, salvo, por ejemplo, cuando tienen límites como la cacería, que es por ese año en esa temporada de caza. Hay que también tomar en cuenta que, por ejemplo, esos aranceles de los que tú hablas, y por ejemplo acá en los Estados Unidos, se han sacado estudios donde dicen que el cazador, el hecho de que hay cazadores que pagan estos aranceles, es lo que hace, ayuda a la conservación de los animales, a la conservación de los Tal cual. parques, conservación que ayuda no solamente a la reproducción de los animales, pero No, hay una industria tal cual, hay una industria atrás de la caza deportiva, ya sean los cotos, los guías, los taxidermistas. Hay una industria detrás de la cacería comercial, o sea, la cacería deportiva, perdón. Y de hecho, Argentina es un lugar de una elección de mucha gente, especialmente europeos, uh para -huh. venir a cazar acá, ya sea mucho caza menor y Claro. también caza mayor. Pero la caza menor para los europeos, la caza a la paloma, al vuelo, las perdices, son cacerías que son muy bien armadas y traen mucha gente de otros países a cazar. Y por ende, obviamente que eso económicamente le hace bien al país, porque es todo Definitivamente. dinero que entra. Definitivamente. Pablo, tú tienes un grupo en Facebook. Yo también soy parte de ese grupo y quería que hablaras un poquito más del grupo para que si hay algunas personas que están en otras partes del mundo o en Latinoamérica o en la misma Argentina y de repente quieran indagar un poco más en el tema de la cacería o de la recarga, pues puedan conseguir más información allí. Bueno, mira, el grupo mío se llama el grupo de recarga y optimización de munición metálica. Es un grupo de asesoramiento técnico y práctico. El grupo no es apto para hacer compra-venta de ningún producto. El grupo lo creé solamente para tener asesoramiento y tener un lugar donde poder compartir la gente sus experiencias y poder ayudar a los que se inician. El grupo ya hay gente de muchos países, obviamente de habla hispana. Hay gente de Estados Unidos, de Europa, México, Uruguay, mucha gente de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, a pesar de que ellos por ahí no pueden, pero bueno, el que le gusta a este mundo de las armas, le gusta todo, y bueno, Claro. lo único que solicitamos que sean gente que esté en el tema de las armas, solicitamos que sean gente que estén relacionado de alguna forma, más allá de que por ahí no estén recargando o no quieran llegar a optimizar nada. Pero que estén interesados en aprender. Y yo creo que eso también es muy importante porque mucho de lo que sucede en el mundo de las armas es por falta de información, es una Tal cual. completa desinformación de la ciudadanía, que no Tal se dan cual. cuenta, tú me entiendes, que se guían solo por lo que los políticos dicen o por lo que las noticias dicen, pero no ven más allá de esas ideas erróneas. Claro, tal cual. Mira, el tema de la recarga también es muy importante porque, como en toda actividad que se maneja armas y municiones, la seguridad es fundamental. Claro. Obviamente que lamentablemente ha habido muchos accidentes Uh por -huh. gente que no sabe poner ese límite de seguridad.
por ejemplo, dado por los libros de recarga. Año a Claro. año van sacando libros de recarga y es por algo. No es que simplemente las grandes fábricas quieren venderte un libro. Y después lo fundamental es la experiencia. Hay gente que hace muchos años, yo ya tengo casi poco más de 2 décadas en esto de la recarga, que es una pasión para mí, es lo que a mí me gusta y es en lo que invierto, y ya sea tiempo y dinero. Si bien Exactamente. no todos tienen que llegar hasta este punto, porque hay, como te dije hoy, hay diferentes tipos de tipo de recarga. No es necesario optimizar munición y necesitar equipos eh, extremadamente caros, porque tenés. Pero todo es una evolución, tú me entiendes, como todo, como en cualquier otro deportes, hay personas que empiezan con algo sencillo y más adelante van adelantando poco a poco. Mejorando. Claro, Ujú. esa es una de las posibilidades que nosotros le damos en el grupo. Hay gente que viene y te dice, mira, yo lo único que pude comprar es lo más básico, mi juego de DAI, mi prensa, una balancita de origen chino, que son las Sí. más básicas. Y bueno, uno los va asesorando, les va explicando. Obviamente que uno siempre hace hincapié en que es necesario tener libros de recarga, Ujú. sobre todo cuando se inicia, porque es donde vos tenés los límites. Y Así cuando mismo es. no sabemos respetarlos es cuando empiezan los problemas. Así es. Los límites de seguridad son muy estrictos y si bien nosotros llamamos desarrollar cargas, que es buscar los nodos de precisión y buscar cuál es la mejor carga que nos va a cada uno de nuestros rifles, eso no quiere decir que uno vaya a experimentar como si fuese un jueguito de química. No, No, pero, pero, obviamente pero es un proceso de conocimiento y aprender. Es como el feedback que tú recibes del rifle, ya sea, por ejemplo, para que los que no lo han hecho pueden tener un entendimiento más claro cuando tú haces una recarga, ¿verdad? Con cierto peso de punta, con cierto pólvora. Entonces disparas, de repente la expansión de los tiros es muy abierta o el grupo de los tiros es muy abierto. Entonces empiezas a experimentar hasta que consigues ese punto donde los tiros el están nodo de más precisión agrupados. no está Y agrupado tal obviamente esa cual. sería, como decimos nosotros acá en inglés, la fórmula. Esa es la fórmula para tu rifle y obviamente y la distancia y lo que quieras hacer. Pero Ok, excelente conversación, Pablo. El tiempo se nos está yendo, pero no hay muy problema. agradecida por el tema. Yo creo que para mucha gente en Latinoamérica que está, como quien dice, en duda o no está muy al cabo de lo que es la cacería, sería buena idea de que indagaran un poquito más de ello y aprendan sobre el tema. No hay problema. Yo los invito, vos ya sos parte del grupo, que es un gusto tenerte, y los invito a todos que manden solicitudes que serán aceptados por mí o por los otros muchachos que estamos en el grupo. Y bueno, la idea es poder tener un lugar donde poder compartir esta filmación, estas ganas que uno tiene de superarse, porque Claro. eso es también el hecho de decir que muchos empezamos desde abajo y hoy en día hemos llegado donde estamos, pero bueno, a base de esfuerzo y dedicación. Así Así mismo que es. invito a todos, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, Pablo. Un gusto y muchas gracias por estar acá Gracias, Gaby. conmigo. Igualmente, Que saludos, tengas buenas noches. buenas noches. Bueno, como ya los tenían allí, Pablo Brizuela, un honor de tenerlo acá, mucha información. Para los que no están viendo en Latinoamérica y tienen dudas sobre el tiro deportivo o de la cacería, sería interesante que se informaran más sobre el tema porque es bien interesante. Y además, si pruebas carne de venado, porque es deliciosa. Bueno, los espero la próxima semana. Tendremos otro día en más. Hasta luego. Bye bye.